Para revisar la información económica que mueve al mundo, ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen viernes. Feliz viernes, Valentina, también. Vamos a empezar hablando de esos efectos que se van sintiendo en países no necesariamente de la región, sino del mundo, ante esta guerra en Medio Oriente. En Alemania, los conductores ya se están viendo afectados por ese drástico incremento en los precios de los combustibles. Valentina, es un caso particular con algunos matices. Los conductores aseguran que el aumento de precios ha sido repentino y que prefieren atravesar la frontera oriental para pasar a la vecina Polonia para llenar los tanques de sus vehículos con combustibles más barato, porque en Alemania el promedio de este ha crecido considerablemente. Según el club automovilístico alemán ADAC, un litro de gasolina Super E10, una gasolina especial sin plomo, cuesta actualmente en promedio de 1,89 euros el litro a nivel nacional. Esto representa un aumento de 12,1 céntimos respecto a la semana anterior. Mientras los precios del diésel han tenido un aumento aún más drástico, con un litro que promedia el 1,91 euros y que al final representa al consumidor final un aumento de 17,7 céntimos. Con estos aumentos, algunos alemanes salen de su país hasta la localidad polaca de Słubice, al otro lado de la frontera con la ciudad alemana de Frankfurt. Todo para buscar mejores precios, y mientras, como vemos en pantalla, los precios del petróleo siguen subiendo. Hablábamos hace unos minutos o hace unas semanas más bien de los precios del WTI de referencia estadounidense que rondaban los $75 por barril, ahora ya superan los $80 con un aumento del 6%. Vamos a escuchar esas opiniones. Definitivamente no entiendo por qué los precios del combustible en Polonia no se han disparado tanto como en Alemania. Polonia está tan afectada por la guerra como nuestro país o cualquier otro país, pero los precios de combustible no se están disparando aquí. Así que no puedo entenderlo, no puedo comprenderlo. Creo que definitivamente ahorraré mucho viviendo aquí en Polonia. No puedo decirte con exactitud cuánto ahorro, pero es definitivamente importante. Pero la preocupación de los alemanes va más allá de los precios independientes y no entienden por qué los está afectando exclusivamente a ellos. Entienden que los coletazos del conflicto en Medio Oriente afectan, en este caso, a toda Europa y en general a casi todas las regiones del mundo en distintos frentes. Esta problemática ha llevado, o ha más bien llegado, a los oídos del gobierno, y mientras las acciones retroceden en las principales capitales financieras europeas, la primera ministra estatal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental calificó los precios del combustible en Alemania de escandalosos y pidió una investigación oficial sobre las compañías petroleras. Escuchémosla. Me parece realmente indignante que las noticias sobre la situación de la guerra en Irán y Medio Oriente apenas hayan salido a la luz, los precios estén subiendo. En ese momento nadie había comprado nada caro todavía. Eso es completamente injustificado. Este es un ejemplo típico de especulación a costa de los ciudadanos y la economía. Y permítanme decir una cosa, las compañías petroleras siempre piden apoyo al Estado aquí y allá. Y ahora, en última instancia, presionar a Alemania con el aumento de los precios del combustible, presionar de nuevo a los viajeros, presionar a las familias, eso es simplemente indignante. Bueno, para los que pensaban que este conflicto solo se quedaba en Oriente Medio o en la región, pues ya hay consecuencias que incluso van a afectar a Brasil, donde se habla de complicaciones con los fertilizantes que vienen desde Oriente y pues que son indispensables para la agricultura y para los alimentos. Así es, Valentina, no solamente concentrándolos en el petróleo, justamente los agricultores brasileños podrían verse afectados por el creciente conflicto en Medio Oriente, pues según analistas y datos de comerciales, la región es un destino clave para las exportaciones agrícolas de Brasil y un proveedor importante de fertilizantes como la urea, es decir, de parte que envían, pero también la compra que tienen. Toda la complicación en el estrecho de Hormuz podría provocar la cancelación de contratos de granos y la escasez de fertilizantes en Brasil, que dependen en gran medida de las importaciones. De hecho, los datos de la consultora AgriInvest muestran que Brasil cubrió el 100% de sus necesidades de urea con importaciones en 2025. Se estima que el 41% de esas importaciones, de ese total de fertilizantes, o casi 3 millones de toneladas métricas, pasaron por el estrecho de Hormuz antes de llegar a Brasil. Los datos del gobierno de Brasil muestran que ese país importó 7,7 millones de toneladas de urea el año pasado,
con envíos desde Irán, representando menos del 2,5% de esa cifra. Pero como decíamos, por lo menos el 41% de esas importaciones del total tuvo que pasar por el conflictivo estrecho en el Golfo. Bueno, siempre hemos hablado de la importancia del crudo, pero sin duda los fertilizantes como la urea son indispensables para la agricultura. Así es, y llevan toda una cadena al final de valor. Y es que la urea es un compuesto químico orgánico que se utiliza principalmente como fertilizante agrícola debido a su alto contenido de nitrógeno y es esencial para el crecimiento de las plantas, aunque también se emplea en la alimentación animal como fuente proteica de nitrógeno para rumiantes y en diversas aplicaciones industriales como la fabricación de resinas, plásticos y productos farmacéuticos. Hay que decir también que comercialmente la urea se produce de manera sintética, es muy fácil de transportar y al ser la fuente de nitrógeno más utilizada en el mundo para fertilizar cultivos, la cadena de este proceso podría afectar los cultivos y pues luego la alimentación y en definición elevaría la inflación. Es toda una cadena que al final termina afectando el bolsillo de la persona que está comprando los productos. Juan Pablo, y lo que sin duda pues sigue ocurriendo es que los precios del petróleo siguen subiendo y la situación en el estrecho de Hormuz, por donde pasaba el 20% del crudo mundial, pues no se ha estabilizado hasta el momento. Así es, hemos escuchado de porcentajes en los cuales el 90% de este estrecho está sin operación, es decir, solo un 10% estaría operando actualmente, pero no es estable lo que sucede ahí. De hecho, este jueves la Organización Marítima Internacional de la ONU catalogó este estrecho como la zona de operaciones de guerra, algo que además habilita de marines para que soliciten la repatriación a sus países entendiendo la complejidad del área. Según esta organización, en total 3.000 barcos se encuentran en la zona, de los cuales unos 200 esperan pasar por el estrecho, mientras 1.200 siguen operando en otras regiones. Además, unos 20.000 marines y 15.000 pasajeros de cruceros están actualmente inmovilizados en el Golfo. Así lo precisó el secretario general de esta organización. Port facilities have been targeted as well. At least 5 ports. También se ha atacado instalaciones portuarias. Al menos 5 puertos han sido alcanzados, por lo que los barcos actualmente no pueden realizar cambios de tripulación y mucho menos desembarcar marineros para su repatriación. Por tanto, se hace la llamada, pero en la práctica aún no disponemos de los medios para garantizar el desembarco seguro de los marineros en la región. Por eso, para encontrar soluciones, estamos analizando el apoyo que se le puede dar a distancia, la forma en que se pueda llevar a cabo la evaluación de riesgos y si los países se presentan para proporcionar esa asistencia y escoltar a los buques. Debe estar muy bien organizado en un estrecho muy estrecho para garantizar la seguridad de la navegación, no aumentar los riesgos y permitir que algunos barcos empiecen a abandonar la región. Pues Juan Pablo, a usted muchas gracias por toda esta ampliación económica. Ha sido un placer.